Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Este lunes finalmente fue presentada la reforma tributaria en el Congreso. Para ahondar en los detalles e implicancias, estamos junto a Patricio Gana, socio principal de ACA Consultores. Patricio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado. En forma general, ¿cómo evaluarían la propuesta presentada por el gobierno? Mira, en términos generales, creo que se entiende que como país tenemos necesidades y que esas necesidades hay que cubrirlas. Sin embargo, la propuesta de reforma tributaria la consideramos, por decirlo menos, violenta. Violenta hacia las pymes. No tanto hacia las grandes empresas, sino que hacia las pymes, que son un poquito la clase media de las empresas, que creemos que son finalmente quienes van a pagar el costo de esta reforma. ¿Cómo les afecta finalmente a ellos la eliminación del FUT? Mira, importante pregunta y creo que hoy día es el centro de la discusión. La eliminación del FUT va a significar finalmente que estas empresas van a tender a descapitalizarse, porque no van a tener ningún incentivo a reinvertir sus utilidades. Eso significa de que los flujos futuros de estas empresas se van a ver más complejos y va a implicar de que para cubrir sus necesidades van a tener que requerir o recurrir al sistema financiero para cubrir áreas que hoy día no era necesario. Para crecer hoy día en forma importante, una empresa va a necesitar financiamiento externo y no recursos propios de la empresa que antes estaban ahí sin pagar la totalidad de sus impuestos, sino que solamente un anticipo que era el impuesto de primera categoría, impuesto a la renta. Y además es muy probable que también se tengan que endeudar con tasas más altas, que probablemente sea un costo más elevado. Así es. Nosotros estimamos justamente que las tasas bancarias deberían tender a subir, porque además la información con la cual van a contar las entidades financieras va a ser un poquito más difusa con el nuevo sistema. Son empresas que van a tender a prácticamente no tener activos, porque estamos en un proceso eventualmente de depreciación instantánea. Y por lo tanto eso dificulta la evaluación de los bancos. A mayor riesgo que considere el banco para las pymes, mayor van a ser las tasas de interés a cobrar. El gobierno ha dicho en repetidas oportunidades, ¿cierto?, que esta reforma no afectaría mayormente a la pequeña y a la mediana empresa. Sin embargo, desde tanto los empresarios como también los gremios han sostenido que sí van a verse afectados. ¿Qué mecanismos son los que faltarían en esta reforma para apoyar finalmente a las pymes? Mire, yo creo que más que faltar un mecanismo, yo creo que el mecanismo que se está tratando de introducir es el equivocado. Yo hubiese preferido 1000 veces de que hubiésemos perfeccionado el mecanismo que ya trajimos, que ya traemos como país, que es el mecanismo del FUT, que ha demostrado ser un mecanismo muy eficiente en el tiempo. Nos permitió levantarnos, hace 40 años, levantarnos como país y disfrutar de una bonanza económica durante los gobiernos de la democracia y bonanza económica que estamos disfrutando hoy día con un desarrollo importante a nivel país. Desarrollo que nos ha permitido incluso diferenciarnos a nivel de Sudamérica respecto a nuestros pares. Entonces creo que, bueno, ningún sistema es perfecto y el sistema del FUT, si bien es cierto, considero que ha sido muy exitoso para el país, es perfectible. Y creo que la línea ideal hubiese sido a perfeccionar ese sistema más que hacer un cambio rotundo y violento como el que se plantea hoy día. Más que eliminarlo, y además que quedan bastante lagunas sobre qué es lo que se va a aplicar en vez del FUT. Quedan algunas lagunas. No comparto que sean muchas las lagunas, pero sí creo que termina siendo caro en el fondo, sobre todo para las pymes. A las grandes empresas, si una gran empresa pagó 15 o 20 millones de dólares de impuesto a la renta o tuvo que pagar 22 o 23 hoy día, no le va a afectar en gran medida. Pero una pyme que pase de pagar 6 millones y medio de impuesto a la renta a 25 millones de impuesto a la renta, considerando las tributaciones de los socios o dueños de esa empresa, sí resulta tremendamente violento y limitante para su crecimiento. Claro, y además que probablemente, no, como decías tú hace un momento, no van a tener mucho incentivo para reinvertir esa plata. Efectivamente, el sistema un poquito tiende a fomentar más el gasto que la inversión, efectivamente. Y históricamente en todas partes del mundo se ha demostrado que la inversión y el ahorro son elementos fundamentales para el crecimiento de una nación. ¿Ustedes creen, bueno, ha sido el centro de la discusión, que efectivamente esta reforma tributaria afecte la inversión y también probablemente el crecimiento económico de nuestro país, lo que veremos reflejado los próximos años? ¿Qué creen ustedes? Efectivamente, sin embargo, nosotros creemos que no va a afectar el crecimiento en el corto plazo, sino que
digamos, ya la eliminación del FUT esté completamente implementada y va a coincidir además con el cambio de gobierno, en el largo plazo se va a ver demostrado esta falta de crecimiento. ¿Ya? No en el corto plazo. En el corto plazo, para el país, bueno, el país recauda más impuestos y podemos financiar finalmente las necesidades que tenemos en educación, que es una de las razones fundamentales de esta reforma. Pero en el largo plazo no es positivo para el país. Vamos a tener tasas de crecimiento inferior a lo que hemos experimentado en los últimos años. Y por lo tanto, estaríamos un poquito matando la gallina en los huevos de oro, si se quiere ver así. Y también otro tema que ha preocupado a los empresarios ha sido precisamente el impuesto a las bebidas alcohólicas y también a las bebidas azucaradas. Sí, yo diría que esa quizás ha sido una medida un poco populista, si se quiere llamar así, aunque va en la tendencia de varios otros países del mundo que tienen impuestos similares, ¿ya? Y quizás un poquito también es como los gobiernos tratan de ser un poquito el padre de todos nosotros y nos tratan de guiar, pues, digamos, en función de tener una vida quizás más sana, y impuestos verdes, en fin. Y que todo lo que se ha dicho que se va a aplicar también. Así es. Bueno, y así ya para ir cerrando el tema, ¿cuáles serían los principales riesgos que tiene esta reforma tributaria para nuestra economía, desde el punto de vista de ustedes? Los riesgos importantes son que nuestras autoridades, primero que nada, no logren visualizar en la práctica cuáles sean los efectos reales que tiene esta reforma. Creemos que las tasas de crecimiento del capital claramente van a ser más lentas y por lo tanto, cuando venga un inversionista de afuera, va a tener menos incentivos a invertir en Chile respecto de otro país. Eso por una parte. Por otro lado, las pymes, que son, insisto, los grandes damnificados, creo yo, con esta reforma, a pesar de que se ha querido mostrar que no es así. Claro. Y se ha indicado que no afecta al 95% de las empresas, cuando en realidad yo diría que sí afecta al 95% de las empresas. Yo creo que la ecuación es al revés. Tenemos ahí riesgos importantes en el mediano y en el largo plazo. Y por último, tú también me comentabas que esto vamos a terminar pagando más impuestos que países desarrollados como Estados Unidos o Inglaterra. Así es, porque finalmente un poquito lo que se está haciendo es, si uno lo mira así, es subir la tasa final de las empresas a un 35%, a menos que usted siempre sea pequeñito. Si su empresa siempre es pequeñita y siempre es pyme o microempresa, claro, va a pagar poquitito. Pero no se descuide, no puede ser grande, porque si es grande, le va a costar caro. Entonces desincentiva el crecimiento, fomenta más que los empresarios, los dueños de la empresa no inviertan en sus empresas, sino que finalmente se gasten el dinero. Plata, claro. Va a fomentar eso. Así es. Patricio, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando los posibles alcances de la reforma tributaria que fue presentada este 31 de marzo. Encantado, gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.